Adelante. Bueno, creo que ahí está empezando y arranco la presentación del bloque. Con este bloque, que sería el tercero de nuestra mesa, cerraríamos el trabajo de la mesa. Tenemos 3 presentaciones que nosotros las hemos ubicado como de educación superior, ¿no? Porque están ubicadas en experiencias de universidades y trabajo de capacitación, formación docente, etc. Tenemos 3 trabajos, la idea es ocupar unos 20 minutos por presentación, así podemos charlar. Nos pasó que la charla que se va armando está muy buena, entonces da para eso si lo logramos, que a veces no es tan fácil. Y sí, a las 18 en este bloque vamos a tomarnos media hora para hacer la presentación de un libro digital que terminamos hoy, que se edita hoy y que es importante para nosotros presentarlo en el marco de el Engeo. Porque son trabajos que se produjeron o se intercambiaron en 2019 en el encuentro georregional de la versión pasada, digamos así. Este es el número 40. Y como ya dije hoy al inicio, para nosotros es muy importante participar en estas jornadas regionales que tienen tantos años. Y también, como dije hoy, es la primera vez, o ya esta es la segunda vez que generamos un espacio específicamente para hablar de las cuestiones vinculadas al guaraní. Y este año el guaraní de la región, no solo de Corrientes, como fue la vez pasada. Así que vamos a arrancar con la presentación de Mario, que se llama Estudio de las variantes de la lengua guaraní mediante cursos de capacitación con comunidades sabá guaraní del estado de Paraná. Así que te dejamos, Mario, te damos la palabra. Muchas gracias. Yabuyo o Ñante Caruyo, sería buenas tardes en Buda Guaraní. Y voy a compartir mi tela, tengo la preparación aquí, voy a ver si, acá está. Me dicen si están viendo Sí, mi se tela. ve bien. Está bien, sí. Como dijo Carolina, es sobre el estudio de las variantes de la lengua guaraní mediante un curso de capacitación que se hizo en el 2018. Es un trabajo que formó parte de mi tesis doctoral, por eso tiene el nombre de 2 personas. Bueno, voy a ver si consigo aquí. Yo, Mario Ramón, y Audi Feiden fue mi orientador del doctorado, por eso tiene la coautoría del orientador del doctorado. Es un capítulo, un ítem, vamos a llamar así, del trabajo que realizamos del doctorado aquí en el estado de Paraná. Yo soy de la Universidad Federal Internacional Latinoamericana, UNILA, somos bilingües, hablamos español y portugués al mismo tiempo. Es la única universidad brasilera que tiene una lengua indígena como obligatoria en uno de sus cursos de grado que no es direccionado para indígenas. Esta mañana un compañero mío también de Brasil, Jorge, dijo que había bastantes licenciaturas interculturales. Hasta el año pasado había más de 30 cursos diferentes universidades. Son cursos interculturales exclusivamente para indígenas. En eso sí, existen cursos de lenguas indígenas para indígenas, pero cursos de disciplina de lenguas indígenas en Brasil, obligatorio en un curso de letras, solamente la UNILE tiene, y yo soy, por acaso, el titular de esa cátedra, y desde 2012 estamos ministrando algo de guaraní. Aquí están la experiencia que tuve de 6 meses que trabajé con ellos. Es un grupo de profesores guaraní. Son todos profesores de guaraní de esa comunidad. Son 2 comunidades. Aquí en Brasil todavía usamos la palabra aldea para identificar las comunidades. Yo sé que en algunos países aquí vecinos la palabra aldea no es muy bien recibida, pero nosotros todavía usamos la palabra aldea, ¿no? Entonces, una de las aldeas, son 2 aldeas juntas, de comunidades que quedan en la ciudad de Diamante do Oeste. Ese Diamante do Oeste queda 135 kilómetros de Foz de Iguazú. Foz de Iguazú, como ustedes ya saben, lógicamente la frontera con Paraguay y Argentina. No estamos 3 fronteras, 3 países estamos juntos.
tres países hablando un solo idioma, dos idiomas diferentes, sin embargo, el guaraní nos une a todos, el guaraní, el tereré, el mate, como nación grande, nación guaraní, ¿no? Ese curso, yo le puse curso de formación, pero la verdad es una capacitación, porque ya son profesores de lengua guaraní. Que hicimos son dos comunidades llamadas Intete y Tamara, como dije, Diamante do Oeste, el estado de Paraná. Son autodenominados Aba Guaraní, y durante ese curso utilizamos materiales didácticos de Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia, ¿no? También se abordaron los variantes aquí en Brasil, como dijo hoy, esta mañana también el compañero de Santa María. En Brasil, los guaraníes están divididos en tres grupos fundamentales, gracias a Egon Schaden, que sería el Buá, el Caiobá o Paintamuterá, es un único grupo guaraní que en Brasil es Caiobá, y cuando cruza la frontera Paraguay se le llama Paintamuterá. Y el Ñandeva o Alba Ñandeva también, son tres grupos, pero la verdad son mucho más grupos que esos tres, como Egon Schaden lo había descrito. Y el título del proyecto se llama Educomunicación y Transculturalidad Guaraní del Oeste de Paraná. Actualmente nosotros tenemos un sitio llamado Educon Guaraní, donde donde tenemos parte de las experiencias contadas. Después voy a contar más sobre eso. En el sitio educonguaraní.com están las fotos, videos y demás materiales que hemos trabajado en el curso y el otro proyecto, porque el proyecto continúa. Ok, pero ¿por qué ese curso? ¿Por qué se hizo? No, la verdad, nosotros llevamos una propuesta para ellos. Es un curso que se hizo totalmente guaraní. Es la primera vez que unos grupos de profesores reciben un curso así, totalmente en guaraní, ¿no? La mayoría era en portugués, pero eran otros profesores de las universidades que llevaban, y es la primera vez que se hizo un curso totalmente en guaraní. Y cuando le propuse el curso, le dije, vamos a respetar el variante de ustedes, vamos a dar la clase, vamos a estudiar ese guaraní, vamos a preparar los materiales didácticos para el curso que ustedes van a administrar para sus estudiantes, pero con la variante que ustedes usan aquí en la aldea. Y ahí me dijeron dos cosas interesantísimas. Que en la comunidad que ellos trabajan, que ellos viven, dice que se utilizan por lo menos tres formas lingüísticas diferentes. Una en las comunicaciones rutineras entre ellos, dentro de la comunidad, otro que se usa en los espacios escolares, y otra en la OCUD, que sería la casa de oración, que sí que me dijo, ¿cuál de las tres variantes? Si los tres veces usamos diferente. Bueno, y ahí me dijo, nosotros queremos estudiar las variantes lingüísticas de los otros lugares, porque nosotros viajamos mucho, queremos conocer otros lugares, otros hermanos, otros guaraní de otros países, entonces queremos conocer esas variantes. Y fue así que, bueno, fui recorriendo mi recorrida por Bolivia, por el norte de Argentina, aquí en Misiones, allá en Salta, Jujuy, fui recogiendo materiales y fuimos estudiando también lo que conseguí también sacar del internet. Aquí, en la foto que están viendo aquí, donde dice Oituñandera acá o Apuñandera Putá, es el guaraní Mbua, que se habla prácticamente en la ciudad de San Pablo, están los Mbua. Cuando se inauguró esa escuela, una de las escuelas de 2017, ellos enseñaban guaraní Mbua. Hoy prácticamente están enseñando solamente el guaraní con contornos, digamos, de Paraguay. Esta es la otra escuela donde, no, creo que volví aquí. Ya, estoy volviendo aquí. Bueno, el tiempo es corto, ya casi toda la mitad del tiempo yo estoy marcando aquí. De todas maneras, antes del curso hicimos algunas preguntas para ellos, todo en guaraní. Utilizamos un libro llamado Participación del Medio Rural, una visión interdisciplinar de Ligia Kammer, que sería metodología FOFA. FOFA en portugués significa lindo, bello, cariñoso, algo así, ¿no? Y le preguntamos sus fortalezas, oportunidades y posibles amenazas que ellos tengan dentro de su curso. Y lo que siempre ellos dejaron claro fue el que la ventaja que ellos tenían es que yo le pregunté en guaraní, ¿en qué cosas ustedes son buenos? Y lógicamente ellos siempre dicen que son buenos en trabajar el idioma, el conocimiento para enseñar y esa cuestión del hablar bien el guaraní, el buen vivir, etcétera.
Y aquí, justamente, ¿cómo es una comunidad? En Brasil, el che utilizan como X. En Brasil es muy común utilizar el sonido del che, chachechi, con el X. El X en portugués es X, pero ellos le tienen dar el sonido más fuerte, el che, ¿no? El che. Chaya poco H, cheroga jape. Sería en el sentido de, se trabaja en mi idioma, en mi comunidad. ¿Ok? Eso tratamos de hacer. Inclusive también a veces usan ellos la ñ del castellano y a veces usan la NH, que sería el aquí, por ejemplo. Bien. Uno escribía con NH, otro escribía con ñ. Lógicamente aquí en Brasil no, el idioma no es oficial, entonces cada comunidad habla y escribe como cree que debe escribir, no hay un acuerdo. Hay lugares, sí, que tienen un pequeño acuerdo, hicieron un acuerdo entre los profesores, pero ni siempre esos acuerdos son seguidos, ¿no? Esa es la desventaja de tener digamos, la escrita un poco más libre, como ya se llama decirlo, ¿no? Libre de la escrita, como llamas, ¿ok? Otra pregunta también que le preguntamos, ¿cuáles serían sus ventajas? Ahí en el libro estaba, decía vantagem, ¿no? En portugués, y quisimos traducir ventaja en guaraní. Encontramos, pero es como poco uso, entonces yo le puse en guaraní, va entender, o que sería más o menos en qué estamos adelante, ¿eh? Y ahí lo que me preguntaron, lo que respondieron parte de ellos, voy a leer solamente parte, decía, no dejo mi comunidad, no dejo mi lengua, fuerza, priorizamos siempre nuestra lengua. Siempre la lengua es el principal valor que ellos tienen, ¿no? No es lo material, no es otros conocimientos, es la lengua y lo que junto con la lengua tiene su cultura, su espiritualidad, ¿no? Estoy medio corriendo para que tenga más tiempo conversar otras cosas también. Y una cosa también, ya finalizando esta primera parte la conversación que tuvimos juntos, le pregunté también en qué se puede mejorar, en qué cosas ustedes pueden mejorar, ¿no? En guaraní lo coloqué así, baepe, ñamo por ave, vaina, que tenemos que mejorar. Y ahí, lógicamente, todo por escrito, cada uno individualmente fue respondiendo. Y ellos decían, ayudémonos todos juntos, ven y estaremos todos juntos, ¿no? Todos unidos, ¿no? Ñandecuera, Bayo, yo, sería ñaño putibomba. Ñaño putibomba seríamos todos, como si fuese todos juntos, ¿no? Otra cosa también que ellos valorizan mucho, que puede mejorar, sería ñembo erendá, que sería la escuela, ¿no? El lugar de enseñanza. Otra cosa también que dicen que también le querían mejorar, también que el yehaí, yahaí albu patiare, ellos utilizan, a veces utilizan el albu como hablar y a veces usan un ñe. Después, más para frente, le voy a presentar la diferencia entre el albu y el ñe. Quien conoce el mundo ya sabe la diferencia, ¿no? Ellos también quieren aprender a escribir mejor el guaraní, etcétera, etcétera. Y una cosa también importante que yo aprendí y comencé poco a poco a cambiar justamente es la parte de géneros. Como ustedes saben, en guaraní no existen géneros, no hay géneros. Y cuando ellos dicen, por ejemplo, ñaño putimó sería ayudémonos, todos o todas. Y ahí está la cuestión, digo, todos o todas, ya que ñaño putimó, por ejemplo, esa primera parte, ñaño putimó va, todos o todas juntas. Y siempre tengo ese problema al traducir, por ejemplo, OPU, por ejemplo, el OPU, que es la casa de reza. Yo digo la OPU. De repente hay otras palabras como que está en guaraní que necesariamente al traducirlo, al llevarlo a nuestro idioma occidentales, tenemos que ponerle género, ¿eh? La o él. Y yo siempre he tratado de priorizar la parte femenina, ¿no? Sí, hay que ponerle género, le pongo género femenino. Por eso muchas veces le pongo aquí, acá dice, Yahaí, Agupatiare, Ñembo, Hana, Cuerpe, entonces yo le puse así, escribir la lengua en el papel para una buena enseñanza y así nos ayudemos todas. Podía colocar todos, pero en el guaraní original no había el género. Entonces somos obligados a colocar el género, entonces en esa duda coloco el género femenino, que actualmente en Brasil el indígena, el femenino está así
demostrando mayor fuerza, tanto así que por primera vez en la historia tenemos una diputada indígena en Brasilia que está en este momento bien difícil. Y justamente hoy, 7 de septiembre, Día de la Independencia Brasileña, y no sé si ya habrán escuchado por ahí protestas a favor y contra el presidente. Bueno, y una de las cosas que hemos estudiado justamente los números, como ustedes pueden ver aquí, son los 3 grupos, pero menos que existen en Brasil. No es solamente esos grupos, hay muchos más grupos que esos. Como ustedes también algunos deben saber, en el guaraní original, los números, o en el tupí, llamarle así, el tupí guaraní original, el antiguo, originario, vamos a llamarle así, existía el número solamente hasta 4. Y a partir de las 4 consideramos ya como fuese el neologismo, ¿no? Y por la necesidad de tener más números, ahí fueron siendo creados. En el caso de Paraguay, como dice, que usa el mismo Cayobá, los Cayobá aquí en Mato Grosso del Sur utilizan la misma grafía y el mismo neologismo de Paraguay. Inclusive cuando estuve con ellos en el 2004, me contaron que fueron un grupo de paraguayos que fuera allí en las escuelas, en el Cayobá del lado brasilero, que llevó la grafía y pasó de la forma de escribir. Y a partir de ahí, la gran mayoría de los Cayobá que están en Mato Grosso del Sur utilizan la misma grafía de Paraguay. Sin embargo, los ñandeva, aquí está con NH y con W, a veces van a encontrar con ñ y con V corta. En este caso es el ñandeva que está en el norte de Paraná y en el sur de São Paulo, por ejemplo, que hasta ustedes perciben que el 1 al 4 son todos iguales. Hasta los 13, en también. Hasta el 4 todos iguales. Y a partir del 5 comienza a cambiar, ¿no? Por ejemplo, dice el 5 de Ñinuí o Ñinuí, 6 en Boapuimeme, y así sucesivamente. Y percibí que ese embuá que utilizan allá en São Paulo es el mismo embuá utilizado aquí cerquita de casa, que es Puerto Iguazú, al lado argentino, que también por los embuá. Estaba viendo en este diccionario, no sé si también Mario, diccionario. 5 minutos. 5 minutos. Dale. Perfecto, ya está terminando. Ya está en el 5, termina controlando. ¿Ok? También hicimos un trabajo sobre una cartilla sobre salud, también interesante, que fue publicado entre los Cayobá, estudiamos también la variante del Cayobá. Y aquí es importante también dejar claro que, voy a tratar de pasar aquí, sobre enfermedades sexualmente contagiosas, la forma que ellos tradujeron, no la parte sexo no tradujeron porque no existe sexo. En guaraní, a pesar que existe sexo, sí, que le dicen meñá, pero es un neologismo que no se usa. También, voy a intentar concluir con eso, es nuestro líder espiritual en una de nuestras aldeas espirituales. Y una vez Vicente nos dijo que... nos dijo así de esa forma, que los blancos pueden derribarnos si solo usamos la variante de hoy y abandonamos las variantes antiguas. Ahí yo pregunto, yo digo que se refiere a la variante del idioma que todavía se usa en las oraciones de casa de rezas, porque eso quedó muy claro para mí, que yo convivo con ellos por la pandemia, hace un año que no voy, pero al final ya vuelvo solamente en la casa de reza y convivir con ellos semanas, días, etcétera. Y justamente se percibe la diferencia que en el día a día en la comunidad se habla un guaraní más parecido al Paraguay y un guaraní que se habla, por ejemplo, en la casa de reza, y es un guaraní un poco más rebuscado, más parecido con el guaraní budá. Entonces es interesante verificar así. Bueno, estoy volviendo aquí. Tengo más 3 minutos aquí. Bueno, aquí también es muy importante colocar aquí es la diferencia de Agu y Uñe. Lo que está en Paraguay aquí es de acuerdo al diccionario Canese y el diccionario de Canese. Y el del lado izquierdo es lo que ellos mismos me dijeron. Le pregunté la diferencia entre el Agu y Ñe. El Agu para el guaraní es idioma, lengua, palabra, habla de persona. Iñe es término utilizado para referirse a los sonidos emitidos por animales. Entre tanto, en Paraguay es lo contrario. En Paraguay el significa, según el diccionario moderno, claro,
son gritos, ruidos, murmurios, rumores, alboroto. Iñé sería la palabra, vocablo, lenguaje, idioma. ¿Ok? Una cosa también que descubrí, segundo Walt Dietrich, Nimienda Yu ya había registrado el Aba guaraní antiguamente, que lo llamaba de Apapocuba. Entonces, según él, el Apapocuba es un dialecto Aba guaraní, llamado también Ñandeva, Tupí guaraní, dialecto falado en el norte de Paraná. Entonces, ya existía así una variante de Aba guaraní que tal vez ahora esté en peligro. Y lo que me llamó la atención también que fue publicado en el diario Última Hora del año pasado, donde en Paraguay todos los dialectos diferentes del guaraní, entre ellos el Aba guaraní el que menos está hablando su variante local, que es el Aba guaraní, la variante en Paraguay. Eso justamente, y por esa razón, a partir de ahora, octubre, voy a comenzar a investigar, es un estudio, continúo un estudio sobre la variante Aba guaraní en las aldeas de Oeste de Paraná, trabajando con los ancianos y tratar de hacer un glosario. Esa es justamente la continuación de este trabajo que les estoy presentando a ustedes. Y también en este año comenzamos ya a reunirnos a un plano de acción para la Década Internacional de las Lenguas Indígenas del Brasil, donde ahí ya se juntan varias etnias diferentes. Como esta mañana se dijo, en Brasil hay más de 180 lenguas indígenas, más de 270 etnias diferentes, muchos de ellos mantienen todavía sus lenguas, y estaremos reuniéndonos. Y siempre decimos que nada para nosotros y nosotros. Entonces, el indígena siempre exige una participación directa, ¿no? Y no simplemente ser un objeto de investigación, sino también quiere ser sujeto participativo y para formar parte, así como también nosotros formamos parte de la investigación. Entonces, todo este trabajo está también parte aquí en nuestro sitio que se llama Educón Guaraní, es un proyecto nuestro también que estamos llevando. Se llama educonguaraní.com, está el sitio que están varios materiales de enseñanza para aprender guaraní, asociación de guaraní para guaraní, y les invito también que puedan visitarnos en este sitio, ¿verdad? Para que puedan conocer nuestro trabajo también, y que seguimos trabajando, son varias, no solamente somos somos un equipo de varias personas, muchos de nosotros que viven en las aldeas indígenas y trabajan directamente con los ancianos también. Entonces, de la forma que decimos gracias, obrigado aquí en Brasil, decimos aguyabete, jaebeto o aebebeca. Muchas gracias y seguimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Súper interesante. Ahora vamos a darle la palabra a Lucía Espínola y Elba Ríos. Su trabajo se llama Enseñanza del guaraní en educación superior no universitaria. El caso de una profesora de guaraní en la provincia de Corrientes. Chicas, adelante. Sí, ahí voy a compartir. Bueno. ¿Se logra ver? Sí. Ahí está. Bueno, como bien mencionó Caro recién, el trabajo, este proyecto, tiene que ver con la enseñanza del guaraní en la educación del nivel superior, a través del análisis del caso de una profesora de guaraní en la provincia de Corrientes. Para contextualizar un poco de dónde surge esta línea, tomamos como uno de los antecedentes el proyecto anterior que también realicé con Caro como directora, de un relevamiento que hicimos sobre los diferentes espacios de enseñanza del guaraní en la provincia, cómo fueron gestionados, el proceso de instalación, el perfil de los profesores, los contenidos que dan, si el guaraní si es concebido en la enseñanza como vehículo de enseñanza o como contenido de enseñanza. Fuimos así logrando tener un panorama general de los diferentes puntos de la provincia donde se enseña el guaraní en espacios educativos formales, como convencionales, como la escuela primaria, secundaria, el nivel inicial, los institutos de formación. Acá me traigo un poquito porque
se congeló el celu. Quiero pasar la diapositiva y ahí está. Ahí va. Ahí está. No sé si se logra ver. No. Sí, sí se ve. Bien, acá. Acá se puede ver en gráficos y en porcentajes de esa relevación como el nivel educativo de educación superior en institutos tiene un mayor porcentaje a los demás espacios que están, estos que mencioné, y además espacios informales, es decir, por fuera del sistema escolar. Al tener este panorama de dónde se enseña, en qué tipo de espacios, es que para seguir investigando sobre esta línea, sobre la enseñanza del guaraní, cómo es el proceso de instalación de estos espacios, ya que muchas veces es reciente en algunos casos la instalación de estos espacios, teniendo en cuenta la ley que oficializa el idioma, una ley que no está reglamentada, ¿no? Elba, que se va a presentar ahora, es profe de este espacio, y bueno, le cedo la palabra para que pueda contar cómo trabaja y en qué lugares trabaja. Maiten, Baisa Caro. Y bueno, Baisa. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ¿qué digo? Escribir sobre mi propia trayectoria, mi propia historia de vida, siempre en estrecha relación con la lengua guaraní, con la cultura guaraní, a la cual tenía como un hecho natural, sin considerarlo trascendente para ser objeto de estudio de un trabajo investigativo, pero estuvo presente en todo momento en los primeros años de mi infancia. Así es que me resultó un poco difícil comenzar a hablar de mí misma. Siempre uno ve y lee los grandes autores, pero no piensa que la vida, el modo de relacionarse con un idioma, con una lengua, que para mí es totalmente natural, como lo digo, fuese por ahí para tenerlo como objeto de estudio. Pero bien, paso a contar un poquitito todo lo que hasta acá trabajamos. dale, metele nomás. Bien, en la comunidad en la cual yo crecí estaba arraigada profundamente las costumbres guaraníes, el pojañaná. Para cada dolencia se conocía un yuyo que lo aliviara o lo curara. Nunca faltaba la anciana, la abuela, la payasera que curara el ojeo o el empacho con la cinta, o curar a las tormentas con un hacha o con un crucifijo. Abajo de oración, y era creer o reventar, y la tormenta se levantaba, se despejaba el horizonte. Todos los adultos hablando cosas de grandes, siempre en guaraní, aunque de niños no nos prohibían, tampoco nos enseñaban. Era explícita esa prohibición. Se limitaban a reprendernos, eso sí, cuando repetíamos groserías dichas por ellos mismos. En los ambientes rurales es habitual poner los sobrenombres haciendo comparaciones, siempre en lengua guaraní. Crecí en ese ambiente en el cual era natural hablar todo en guaraní, saber todos los dos idiomas. Sin darse cuenta, en la casa hacían mucho hincapié en que aprendamos el castellano porque íbamos a necesitar para la escuela. Pero todo el día a día se llevaba, era en guaraní, y aprendimos de ese modo los dos idiomas. Por eso que para mí fue tan natural, nunca lo pensé como algo relevante. Esto, ponerme a escribir, sentarme a escribir sobre mi historia me hizo descubrir que sí, fui bilingüe toda mi vida, y eso llevo a asumirlo, por eso lo asumo como algo natural. Ahora entiendo que esta condición me permite un trato diferente a algunas situaciones. Por ejemplo, al hablar del fuego, el tatá. En guaraní puedo ilustrar a mis estudiantes esa relación con el fogón, con el tataitú que tiene la persona nativa, el guaraní hablante de campo. Mucho se dijo ya en la jornada de que como correntinos no nos identificamos como guaraníes, nos identificamos como mestizos.
Y es porque en nuestros hogares siempre nos hicieron ver que somos descendientes de italianos o franceses o brasileños, como si eso fuese, nos diese más categoría. Nadie quería decir nuestros antepasados fueron pobladores de estas tierras, yo soy de acá nomás. Es como que ese de acá nomás no se quiere decir. Y siempre le digo a mis estudiantes, basta con mirarme, que vean mis facciones, yo me identifico totalmente, muchos de nuestros rasgos, eso no podemos negarlo. Pero es como que está un poco velado, eso está el prejuicio del hablar de nosotros mismos. Tengo que admitir que pues, siempre he estado en contacto con los dos idiomas, tanto con el castellano como con el guaraní. Entonces me cuesta por ahí me costó sentarme a escribir, sentarme a pensar cómo me relaciono yo con el guaraní. ¿Cómo me relaciono cómo hablo de algo que estuvo tan mío, tan natural siempre? Y entonces puedo decir que han sido muy pocas las etapas de mi vida en las que el guaraní ha estado un poco empolvado por el desuso, digamos, durante mi adolescencia, el nuevo barrio, los compañeros del colegio y los infaltables prejuicios. Nunca falta el dale, decía algo guaraní, vos que sos del campo, a ver si nos reímos un poco también de paso. Y el adolescente lo toma de ese modo. Entonces, muchas veces uno prefiere decir, no sé. Eso hoy puedo ver en la carita de mis alumnos al ingresar a las aulas. Cuando nos presentamos recién, pregunto, ¿quién entiende? ¿Quién habla guaraní? Y todos quedan así como mirando lejos, generalmente señalan, este es del campo, este sabe, estamos así, como tímidos. Y basta con que diga yo alguna cosa o algo picaresco en guaraní para que vean cómo brillan los ojitos. Hoy se da particularmente esto sobre los barbijos. Veo los ojitos brillando sobre los barbijos y ahí yo les digo, y antes y nos falta ahí empiezan con las sonrisas. Me parece que se están haciendo los locos, les digo. Entonces, empiezan con las sonrisas y es como que empiezan a desatarse, empiezan a preguntar, profe, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Y así poco a poco vamos viendo. Y se nota que es muchísima la relación que tienen nuestros jóvenes. Así, lo mismo que siento yo, lo mismo que sentí yo, ahí les digo, vieron que siempre que pensaron que no sabían nada de guaraní, que ustedes que no saben nada de guaraní, que van a la playa de Arasatú, o que viven cerca de Liberá, o que fueron al parque Cambacuá. Y es el modo por ahí que tengo de hablar y de acercarme a ellos. Y es por todo eso que me costó identificar etapas en las que el guaraní ha estado con mayor o menor importancia en el pasado, desde mi etapa de formación en la lectoescritura del idioma hasta estos momentos. Se ha convertido en el centro de mi vida. Todo gira en torno al guaraní. Primero, por la necesidad de insertarme en el mundo laboral, ya que siempre fui ama de casa. Me casé muy joven, soy madre de 3 hijos, así es que estuve tiempo completo en el hogar, pensando que de repente, analizando estudiar estas carreras que me sacarían de pobre, estas carreras fabulosas que una tiene una vida, una condición socioeconómica, o por H por B nunca se va dando. Y ni me di cuenta de que lo tenía dentro mío, lo llevaba conmigo. Eso que hoy me daría esa salida laboral, hoy se convirtió el guaraní en el centro de mi vida. Si bien me ha costado, y a la mayoría de los que estudiamos guaraní tratamos de convertirlo en una salida laboral y en llevarlo más allá, nos costó muchísimo. Muchas idas y vueltas con las certificaciones. Acá en Corrientes es una odisea. Primero estudiar guaraní y después convertirlo en una fuente de ingreso, en una fuente de mantención de tu familia. Costó muchísimo. Aún hoy, por ejemplo, yo estudié con un instituto de Paraguay. Hoy tengo que decir que a la fecha no pude registrar mi título. No pude registrar la certificación que la tengo.
Entonces, después tuve que hacer otras capacitaciones, seguir haciendo postítulos, diplomaturas, a modo de ir complementando y que son las certificaciones que me avalan para estar frente a las aulas en las instituciones superiores en las cuales trabajo. Hoy trabajo en la formación policial, en el Instituto Superior de Formación Policial, la Escuela de Oficiales de Policía acá de la ciudad, y en la carrera de enfermería, en la Tecnicatura Superior en Enfermería. Ambos son formaciones terciarias, no universitarias, que tienen guaraní en su diseño curricular. Bien, siguiendo en la línea de lo que viene comentando Elba, que es como una síntesis del proceso que venimos haciendo, me parece necesario comentar que nosotras no iniciamos con este proyecto actual, sino que desde el proyecto anterior hemos tenido entrevistas, encuentros. Me ha invitado a compartir clases en la escuela para policía, en la biblioteca Escritores Correntinos, una biblioteca popular de un barrio de Corrientes, capital también, y la ha acompañado también por Zoom el año pasado, por WhatsApp, perdón, clases virtuales en plena pandemia. Y bueno, este año sí empezamos en el marco de este proyecto a conversar acerca de su biografía, de su trayectoria profesional, desde la infancia hasta su recorrido como adulta en los diferentes espacios en donde se ha encontrado con el guaraní. Y para hacer este trabajo que hoy venimos a contar un poco, este proceso del cual escribir, que bien dice Elba, fue un proceso difícil, incómodo quizás, porque se trata de reconstruir la trayectoria de cada una, junto con Carolina y materiales ya del equipo. Confeccionamos, rediseñamos una guía de escritura en la que las dos teníamos momentos de escritura personales, una guía que tenía consignas abiertas, temas disparadoras para recordar desde cuándo tenemos un vínculo con el guaraní, recordando personas significativas, momentos significativos, la elección de la carrera, el paso por la escuela. Esos momentos de escritura personal también tuvimos encuentros de intercambio entre nosotras dos y un encuentro también con Carolina como coordinadora, digamos, del trabajo, como directora, que servía de moderación y de que también sigamos con los interrogantes, digamos. En este caso, que tiene como el eje central es la enseñanza del guaraní en la provincia de Corrientes en este nivel que Elba trabaja. Entonces, fijarnos desde su trayectoria, su biografía, y reconstruyendo también a la vez el proceso de instalación de estos espacios de enseñanza del guaraní en el que ella trabaja. Cómo se formó esto que está contando también, este proceso que no está muchas veces avalado, su titulación, por ejemplo. Su caso no es un caso aislado, sino también el de otros profesores que tratan de instalar, como también lo hemos visto desde la dirección de EIB de Corrientes, también va haciendo otro camino, digamos, con este supuesto en el que partimos en esta investigación de que estos espacios de enseñanza del guaraní se van instalando con las particularidades de los protagonistas y actores de las comunidades que quieren enseñar y a la vez aprender el guaraní e instalarlo como un espacio legítimo de enseñanza de la lengua. 5 minutos tienen. Sí. Bueno, no voy a compartir pantalla para no perder tiempo en eso, pero voy a buscar un poco las categorías a las que llegamos, las menciono, unas primeras categorías de este análisis de escritura que tuvimos en colaboración y personal,
y salieron temas como la transmisión intergeneracional, digamos, en el caso de Elba, cómo aprendió la lengua guaraní, en mi caso, que pongo también mi implicancia como investigadora con el objeto de estudio, la prohibición y a la vez la habilitación para hablarlo en ciertos espacios y por qué en otros espacios no, cómo sigue vigente a través de la reconstrucción de nuestras trayectorias, los lugares para hablar en guaraní, el estudio y la formación del idioma y la cultura guaraní, la gestión e instalación de estos espacios de enseñanza, los contenidos, estrategias y materiales didácticos que se van usando en estos espacios que se están gestionando, que fueron gestionados por estos profesores, por esta profesora, que a la vez que se iba formando también iba gestionando espacios que no existían, digamos, de enseñanza del guaraní. Eso para cerrar brevemente algunas reflexiones, ejercicios de reflexividad que fuimos haciendo y una síntesis de por ahí los temas que van surgiendo de nuestro intercambio y nuestras conversaciones. Bueno, muchas gracias, chicas. Vamos al último trabajo entonces, que son nuestros colegas de Paraguay. Van a presentar la cátedra, ¿no? Van a presentar la cátedra de guaraní de la UGM, una propuesta de integración lingüística, Gloria Arias, Dionisio Fleitas y Mirta Lugo de la Universidad Nacional de Itapúa. Adelante. Bueno, ¿nos confirman si se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí. A ver si está Gloria por ahí. Sí. Ahí está. Maitei, Maillapá, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo muy cordial desde Paraguay, acá con mis compañeros. Realmente estamos muy felices por poder participar en este espacio, ¿sí? Ahí tenemos la primera presentación, que justamente nos compete hoy hablar de la Cátedra Guaraní, una propuesta de integración lingüística. Quien les habla, Gloria Arias. Actualmente estoy como coordinadora de esta cátedra. Me acompañan hoy Dionisio Fleitas y la profe Mirta Lugo. Todas somos de la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay. ¿Dónde se encuentra la Universidad Nacional de Itapúa? Como su nombre lo dice, estamos en el departamento de Itapúa, en frontera con Argentina. Los que no conocen, justamente ahí pueden visualizar. Estamos acá cerca de Posadas Misiones, ¿sí? Y específicamente dentro del departamento de Itapúa está la Universidad Nacional de Itapúa, como ustedes pueden visualizar allí, y específicamente esta cátedra nació justamente con la universidad y a través de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Vamos a estar hablando de los antecedentes, inicialmente de cómo surge esta cátedra, dentro de qué contexto, y la descripción un poquitito de qué consiste, sus objetivos, sus planes, ¿verdad? Y algunas primeras acciones. A continuación, ya le dejo a mi compañero. Maite, saludos cordiales para todos. Como dice Gloria, vamos a estar hablando de la cátedra guaraní en UGM. Acá también nos acompaña Carolina. No sé si hay otra persona más, creo que Víctor, Carolina es la que está con nosotros. ¿Quién más? ¿Carolina? Víctor, ¿Quién más? ¿no? Víctor. Claro, Mirta, pero que somos la Universidad Nacional de Gloria, pero además de la Universidad Nacional de Itapúa, Carolina es la otra persona también que integra la cátedra guaraní en forma directa. En primer lugar, quiero mencionar que la declaración de guaraní como lengua histórica del Mercosur en su momento ayudó a que de alguna manera siempre esté presente la lengua guaraní en la región. Eso sucedió en el año 1995 y bueno, también
El tema de Corrientes, que esta mañana ya estuvimos hablando, también recientemente los compañeros estaban mencionando la declaración de idioma oficial alternativo en la provincia de Corrientes en el año 2004. También dentro del Mercosur, el 31 de junio, el Mercado Común del Sur, ratificada por los presidentes del Mercosur en reunión del 19 de enero de 2007. Entonces, el guaraní queda como uno de los idiomas, se le quitó el adjetivo, la palabra histórica, y queda como idioma. Y bueno, a partir de ahí se trabaja también, y a lo mejor a través de esta cátedra, a través de estos encuentros que nosotros tenemos, podemos en algún momento conseguir que sea declarado también idioma oficial del Mercosur. Otro punto importante que mencionar es que fue declarado también idioma de trabajo del Parlamento del Mercosur, del PALASUR, donde tuvimos algunos compañeros que estaban actuando de traductor, porque justamente es lengua de trabajo, para poder tener la reunión y las actas en las 3 lenguas, en portugués, castellano y guaraní. Si podemos avanzar, profe Mirta. También presencia y protagonismo en la comunicación virtual. En Paraguay se trabaja muchísimo la normalización de la lengua guaraní, como también la normativización, y eso también podemos escuchar a través de las compañeras. Ya esta mañana yo estaba escuchando eso también esta tarde, de cómo se está trabajando la lengua guaraní en Argentina, en Brasil, que los compañeros nos están comentando su experiencia. Entonces hay un reconocimiento también a nivel internacional en sitio web, buscadores, traductores, cursos en línea, aplicaciones. Todo esto un poco hace que el guaraní vaya caminando hacia adelante. Entonces podemos hablar de una integración social, cultural y académica a través de la lengua guaraní, liderazgo de las universidades en acciones mancomunadas, como el caso de AUPM, y también este tipo de encuentros donde hay diferentes instituciones que están trabajando posibilidad de ampliación, la difusión y consecuente normalización de su uso. Nosotros también desde la universidad trabajamos el área de investigación en los cursos, en la maestría, en los cursos de posgrado. Acá se menciona algunos como la lengua guaraní, los préstamos lingüísticos que hizo una profesora, el respeto por los derechos lingüísticos en la educación paraguaya, también una profesora de nuestro país que trabajó en su momento, estudió también en la Universidad Nacional de Itapúa, el uso de las lenguas en la Universidad Nacional de Itapúa, justamente un trabajo de la profe Mirta con otro compañero docente, el guaraní como fenómeno sociolingüístico transnacional sobre actitudes y prácticas lingüísticas en la zona fronteriza Paraguay-Argentina, que yo he realizado entre los años 2013 y 2014, y después, un poco ampliando ese trabajo, el bilingüismo guaraní-castellano, un análisis de la actitud lingüística en la zona fronteriza Paraguay-Argentina también en el año 2017. También se hizo otras investigaciones como a través de la Universidad Nacional de Itapúa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el multilingüismo en el departamento de Itapúa, las lenguas oficiales, indígenas y extranjeras en contacto. Acá, por ejemplo, fue un trabajo mucho más amplio. ¿Por qué? Porque no solamente consideramos las lenguas oficiales, sino también las lenguas indígenas habladas en el departamento y las otras lenguas extranjeras que tenemos bastante acá también, en Itapúa principalmente. Técnica de procesamiento del lenguaje natural para el guaraní con miras a un traductor automático, que desde la Universidad Nacional de Itapúa también se está trabajando. Desarrollo de recursos multimedia, esto es actual para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea. También UNICONACYT, está el profesor Ernesto, la compañera Mirta también está ayudando y otros docentes de la facultad. Y después tenemos los convenios que fueron fortaleciendo la lengua guaraní, y justamente mencionamos esto como antecedente, como proceso que fue pasando la lengua guaraní para finalmente poder declararse como una cátedra dentro de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Convenio de cooperación científica, cultural, de investigación y de servicios generales con la radioemisora Realidades FM de la ciudad de Corrientes. De esta experiencia esta mañana yo estuve hablando de todo lo que hicimos, y
bueno, también algo interesante que dijo la compañera cuando ella escuchó que se hacía por la radio, toda esa historia, pensó que ya se hizo en tiempo de pandemia. Sin embargo, nosotros hicimos hace 15 años atrás ese trabajo. También intercambio académico entre la Universidad Nacional de Misiones, UNAM, y la Universidad Nacional de Itapúa. Este trabajo se venía realizando desde el año 2012 para fortalecer la carrera de lengua y la conformación de la red de lenguas. Y creo que hasta ahí voy a hablar yo y ya le dejo a la compañera Mirta para que siga comentándonos sobre estos antecedentes. Bueno, y resumimos algunas de las actividades que de alguna manera fundamentaron la creación de la cátedra, ¿verdad? Ayer nos hablaba al inicio de los antecedentes, lo que hoy estuvo presentando a la mañana también es parte del trabajo que humildemente desde esta joven casa de estudios de educación superior venimos haciendo. En cuanto a uno de los grandes trabajos que realizamos entre el 2011, 12, 13 fue justamente la participación en una red que inicialmente formó parte de un proyecto de gestión liderado, perdón por el ruido, liderado por la Universidad de la República, que luego fue, digamos, bajado a una red liderada por la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, y ahí dentro de eso se trabajó justamente la enseñanza de la lengua guaraní dentro de los programas de cultura e historia, en un proyecto que hizo intercambio entre 9 universidades que formaron ese acuerdo, digamos. Y ello derivó después en otro proyecto de movilidad estudiantil, donde los estudiantes también que fueron preparándose en esa primera etapa con la cultura e historia y dentro de eso la lengua, nosotros pudimos incorporar ahí la lengua guaraní. Luego, ahí mostramos algunos detalles. Los certificados ya en esa época se presentaban justamente en lengua guaraní y bueno, procuramos que ella esté presente en la educación superior. Otras redes de cooperación intercultural multilingüe, RECIN, los cursos de lengua y cultura guaraní en la provincia, el convenio entre la UniOeste de Brasil y la Universidad Nacional de Misiones, de ahí desarrollaron también los colegas las clases de guaraní. La traducción del castellano al guaraní de la ley del consumidor de la provincia del Chaco es otro trabajo importante. Ahí estuve involucrado también el profesor Dionisio y otros colegas, el profesor Sebastián Araujo. Fue una publicación en papel. Y la última actividad en la que varios de los compañeros que hoy también conformamos la cátedra guaraní estuvimos trabajando y seguimos de hecho en una red universitaria de idiomas. Normalmente nos encontramos las mismas personas en estos grupos, ¿verdad? Los cursos de lengua que normalmente ofrecemos a los estudiantes que vienen por intercambio de otras instituciones siempre contemplan los cursos de guaraní, del guaraní paraguayo, por supuesto, ¿no? Y bueno, todo lo que se estuvo diciendo fue fundamento y la iniciativa también de nuestras autoridades, de nuestro rector específicamente, que nos llamaron a conformar un equipo para la elaboración del proyecto de la cátedra guaraní de la UGM. Entonces, esto fue aprobado el 22 de febrero de este año y bueno, le presentamos entonces al equipo a las primeras acciones y de ellas nos va a estar hablando su coordinadora académica, la doctora Gloria Arias. Bien, nuevamente entonces, con todos los antecedentes ya mencionados, surge, o más bien nace esta cátedra guaraní de la UGM que congrega a más de 40 universidades en la región. En este sentido, esto se presenta como una propuesta entre varias universidades, pero liderada por la Universidad Nacional de Itapúa. ¿Qué es la cátedra? Es un ámbito de convergencia que reúne académicos, investigadores, sociedad civil, comunidades locales y responsables de formular políticas públicas.
Esto se aprobó el año pasado, tiene como misión articular espacio académico entre las universidades para la formación, la investigación y la extensión interdisciplinar relacionadas al estudio, la promoción y el uso del guaraní como una lengua oficial del Mercosur y como eje de acciones tendiente al desarrollo socioeconómico de su zona de influencia. Y como visión, esta cátedra será un espacio de integración y cooperación académica regional en torno al fortalecimiento de la lengua guaraní en la sociedad mercosuriana, en armonía con las lenguas y culturas provenientes tanto del castellano como del portugués, como eje de acciones tendientes. Esto entonces desde el año, la propuesta está justamente desde 21 al 2023. Tiene como objetivo principal el de desarrollar propuestas académicas conjuntas en materia de esos tres ejes ya mencionados, propiciar espacio de intercambio, difusión, normalización de la lengua guaraní como una lengua oficial, como ya lo dije, entre académicos, investigadores, sociedad civil, comunidades locales y los responsables de formular políticas públicas. Esto está conforme justamente a la normativa, hay una normativa de las cátedras dentro de lo que es AUGM, y esta es la tercera cátedra dentro de esta asociación de universidades. Como objetivos específicos tenemos la de abordar espacios comunes entre estas universidades, como ya mencioné, ¿verdad? La de las investigaciones relacionadas principalmente a la lengua guaraní, sus hablantes, que puedan conducir al fortalecimiento, la profundización, esto también conforme a los objetivos de desarrollo sostenible, y también está conforme, tuvimos en cuenta la tercera conferencia regional de educación superior, ¿sí? Estimular acciones que potencien la dinámica de redes, movilidad, entre las tanto presencial como virtual, eso está dentro de su plan estratégico. Fortalecer los centros de referencia para el intercambio de conocimiento y experiencias relacionadas con la promoción, difusión y normalización de la lengua guaraní como base de propuestas de desarrollo en áreas multidisciplinares e interculturales. También articular acciones que promuevan la normalización, esto ya lo dije, como una lengua oficial, nuevamente entre los académicos, ¿verdad? Quienes conforman hoy esta cátedra realmente está integrado por varias universidades desde la propuesta inicial, tanto por la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay, la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, y su representante que hoy está con nosotros, representante de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, Universidad Nacional Federal de Paraná, Brasil, creo que estaba también el compañero de Santa María, representante de la Universidad Federal de Santa María y la Universidad de la República de Uruguay. Este equipo de universidades conformó su primer consejo académico, esto en una primera reunión que fue realizado en febrero de este año, y tenemos también como una institución asociada a la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay. Siguiente. Bueno, ¿en qué los ejes principales de nuestro plan de acción? Esto también está plasmado en el documento de la cátedra. Son 3 ejes. El primero es educación de calidad, luego tenemos todo lo relacionado a la cultura guaraní y finalmente la interdisciplinariedad. Eso está dentro del plan que vamos a estar ejecutando durante los 3 años, 2021, 22 y 23, ¿sí? Algunas acciones realizadas hasta la fecha, en 2020 se crea la cátedra, 2021 de este año ya en febrero se conforma el primer consejo académico con los miembros de las universidades iniciales y luego tuvimos una de las primeras acciones justamente que fue este año, fue la de realizar un relevamiento de todas las universidades que conforman la cátedra, no solamente la cátedra sino de AUGM, que fue enviado esto a través de un formulario para identificar cuáles son las acciones que están realizando en el interior de sus universidades lo relacionado a la investigación, la extensión y la docencia en términos de la lengua guaraní. Una de nuestras primeras actividades que también fue muy reciente fue en 26 de agosto que realizamos el primer seminario internacional de la cátedra guaraní y en este marco también hemos realizado la primera asamblea con todos los representantes de la cátedra, ¿sí? Este fue entonces
una de nuestras primeras acciones dentro de la cátedra. Bueno, aquí pueden visualizar los representantes. Vuelvo a decir que dentro de los representantes están conformados por el Consejo Académico, como así también otros representantes de otras universidades que también forman parte hoy de esta cátedra. Ustedes pueden visualizar ahí la lista de las universidades. En total son actualmente 17 instituciones diferentes con varios representantes conformados por investigadores, extensionistas, algunos de las distintas entidades distintas. Esta fue la foto de nuestra primera asamblea, perdón, del primer seminario, y luego tuvimos la asamblea con los representantes de la cátedra. Creo que esta es, bueno, muchísimas gracias a Huille Bente, PM, Pecherendu Jawere, a Huille. Gracias, Gloria, Dionisio y Mirta. Bueno, tenemos un rato, unos 20 minutos para charlar, para, bueno, intercambiar, para hacer algún comentario, preguntas. Yo tengo, por las dudas ya aviso, pero no sé si alguien quiere abrir o preguntar o arrancar. Si no, yo puedo, ¿eh? Porque Vir no pudo estar en este momento, que era la comentadora oficial, entonces yo tomo su lugar. Y yo me hicieron pensar mucho mientras hablaban en el rol social y político de la educación superior en relación, y no voy a decir al guaraní solamente, sino a los hablantes de guaraní, ¿no? A los hablantes de guaraní de nuestra región, que muchos de ellos no acceden o no están dentro del campo de la educación superior. Muchos sí, como ustedes, como nosotros, hay muchos que sí, pero muchos no están, ¿no? Entonces me parecía interesante cuando lo escuchaba Mario en primer lugar, ese lugar que Mario plantea en relación a las comunidades, ¿no? Ahí hay una producción de conocimiento lingüístico, una descripción lingüística. Me hace pensarlo, se me hace el tetraí, ¿no? Porque esa descripción lingüística está siendo producida junto con los maestros hablantes de las distintas variedades o variantes del guaraní, diciendo qué quieren hablar, cuándo quieren hablar, qué, dónde quieren hablar, y en función de eso, las herramientas o digamos así, la disciplina en sí está al servicio de esos deseos, ¿no? De esas búsquedas que la gente quiere y necesita. Ese es un lugar de la academia o de la educación superior o de la universidad muy particular. No es el de la tradición, ¿no? De la academia y de las disciplinas que se ocuparon de ese tipo de descripciones. Entonces, ese modo de hacerlo a mí me parece que es un llamado político, ¿no? Un lugar particular, no de cualquier lado. Pensaba en relación y articulándolo con lo que dije antes, lo que plantean las profes, las jóvenes, las chicas de Corrientes. Tengo una pregunta que ¿por qué creen ustedes que hay más espacios de enseñanza de guaraní en el nivel superior cuando hoy Mabel decía hay que empezar por el nivel inicial, ¿no? Y sin embargo en nuestra provincia los datos muestran que donde hay más guaraní es en la educación superior. Esa es una pregunta que yo no tengo una respuesta por ahora. Me pregunto por qué y si ustedes lo han pensado. Y pienso cómo en la responsabilidad social que tenemos, somos profesores y estamos en la educación superior, y que en nuestra provincia no hay guaraní en el nivel inicial y sí hay guaraní en la educación superior, ¿no? Bueno, como preguntas que me hago. Y finalmente, pensando en la cátedra, pienso como ese espacio de articulación interinstitucional de las universidades de nuestra región y el estatus al cual puede contribuir, ¿no? Esa articulación, porque yo creo que esa articulación de algún modo busca, no sé si lo lograremos, digamos, yo me siento involucrada, pero busca potenciar lo que tenemos, sea mucho o poquito en cada lugar, bueno, que juntos suene más fuerte, más potente, en fin, mueva cosas a un nivel de las representaciones, del imaginario, de los sentidos comunes, ¿no? Porque si tenemos el guaraní en tantas universidades, algún valor tiene que tener el guaraní, ¿no? Eso se traduce muchas veces
en esos sentidos que la gente atribuye, ¿no? Entonces, como, bueno, experiencias diferentes de educación superior, pero políticamente significativas para pensar en transformaciones respecto a la relación que la gente tiene con el habla. Cuando sabemos y ya hemos diagnosticado suficientemente que ha habido dificultades en eso, que o nos sentimos criticados, o ninguneados, o desprestigiados, ¿no? Si usamos el guaraní. Entonces, bueno, el guaraní puesto en la academia contrarresta eso, está mostrando otra foto, ¿no? Otra película está contando. Y entonces la sola difusión de que exista una cátedra de guaraní internacional, ya eso solo, yo no sé qué puede entender alguien, pero a veces me pregunto que no sé si importa tanto. Es como que ese cartel ya tiene un impacto, ¿no? Ya genera algo y decir, bueno, alguna importancia, tiene que tener, ¿no? Bueno, me hicieron pensar en todas estas cosas, ¿no? Nuestro lugar social y político desde la educación superior. Abrimos. Creo que Dionisio está así o... Ah, sí, Sí, levanta la mano. Dionisio pidió la palabra. Muy educado. Tírense hacia la pileta. No sé si puedo hablar Gracias. un poquito para completar. Sí, Mario, por supuesto. Sí. Aquí en el estado de Paraná, donde vivimos, donde vivo yo, son 3 universidades que tienen profesores de guaraní trabajando tanto en investigación como la docencia. Como dije, la UNILA es el único que enseña el guaraní como forma obligatoria de 2 cursos de letras, una de ellas es licenciatura, pero con mucho cuidado porque el idioma no es simpático para todos, todos mis compañeros. Me acuerdo que en uno de los cambios que hubo, una de las licenciaturas, tuvimos que votar para la continuación del idioma guaraní dentro del curso de licenciatura de letras, como obligatoria, ¿no? Y conseguimos ganar con un voto de 6-4. Entonces, no es tan simpático a todos así. Además de UNILA, está la Universidad de Maringá, estatal, ¿no? Del estado de Paraná, UEL le llaman. Está el profesor Pedro, que también es profesor de guaraní, él es de origen argentino, pero está aquí en Brasil mucho tiempo, es un profesor de guaraní también, y que da clases de guaraní por esos cursos intercultural de la UEL, que sería Universidad de, ¿no? de Maringá. Y otro que también, un curso que recientemente que fue creado también, nuestro grupo también creó, que es la universidad, la Universidad Estatal del Centro de Paraná, Unicentro le dicen. También tiene un curso intercultural para 3 grupos indígenas, que sería Caigangue, Guaraní y Xetá, creo que también tiene un profesor, recientemente uno de nuestros profesores, una de las profesoras de guaraní que está contratada ahí, hizo esta maestría con nosotros aquí en UNILA, la profesora de UNIRA justamente también, que está como profesora. Entonces somos 3 profesores universitarios, pero en cada comunidad existen así varios profesores de guaraní, muchos de ellos, algunos ya tienen licenciaturas completadas, pero la gran mayoría, no sé, el 90% de los profesores que trabajan en el Estado no tienen ningún tipo de formación así académica, hicieron aquí el curso rápido de 3 meses de pedagogía que el propio ministerio o la Secretaría de Educación del Estado de Paraná lo capacitó. Yo creo que es importante que sigamos llamando a los guaraní hablantes para que formen parte de nuestras comunidades. Actualmente tenemos el orgullo, inclusive en UNILA, de estar abriendo más vagas, más posibilidades para más estudiantes de origen indígena, no solamente guaraní, sino Caigangue, Ticuna. Acabo de se publicaron esta semana también el ingreso de más de 60 estudiantes indígenas que tendremos a partir del año que viene aquí en la universidad. Y así, lógicamente, una cosa importante también que digo que la gran mayoría de estos indígenas son del sexo femenino. Entonces es un poderío femenino indígena impresionante en Brasil. Están llegando a las universidades públicas, principalmente públicas. Hay también algunas privadas que trabajan con eso, pero es por un lado, una transformación, una lucha que estamos sin conquistar. Por otro lado, también una lucha así constante por la sobrevivencia. Porque una cuestión no es solo valorizar la lengua, es una cuestión de sobrevivencia humana, física mismo, porque realmente, principalmente los Cayobá y algunos otros hermanos también indígenas,
estamos siendo muertos, así, físicamente hablando. La cuestión es no solamente la sobrevivencia lingüística, cultural, sino la sobrevivencia física también. Eso es justamente una de las luchas que estamos estableciendo aquí. Y ahora creamos, como dije en el original, creamos un proyecto del diseño de las lenguas indígenas, que son un conjunto de varias etnias aquí de Brasil, que van a reunirse por grupo. Nosotros nos reuniremos en la región sur, que corresponde, porque Paraná corresponde a la región sur, ya está marcado la reunión para final de octubre, creo, y cada región estaremos creando proyectos de extensiones, de cómo valorizar los idiomas, y principalmente los seres humanos que hablan esos idiomas. Eso es mi pequeño comentario. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Lu o Elba, ¿quieren comentar algo? Dionisio había pedido Dionisio. decir algo. Perdón. Sí, yo no veo las gracias. Gracias. Yo tengo una consulta para Elba. Ella está trabajando con la gente más grande, digamos, en educación superior. Y bueno, ¿cómo ella ve esa situación? ¿Cuál es la perspectiva que ella tiene atendiendo esa experiencia en Corrientes Capital? Si no me equivoco, está trabajando. Yo tuve esa experiencia en algún momento y entonces me gustaría quiénes son los que están estudiando, porque cuando yo me fui, principalmente los interesados eran personas muy adultas ya. Y bueno, ¿cómo están los jóvenes? Porque hoy le escuché un relato y después me aclararon que es una chica, una señora de 23 años, y bueno, eso es totalmente gratificante escuchar, ¿verdad? Que una persona joven pueda relatar así correctamente en guaraní. Y bueno, yo siempre digo que incluso el guaraní, digamos, nativo y característica propia en Corrientes a veces se escucha más, porque le estaba escuchando a Elba cuando hablaba y me pareció muy interesante ver los términos que ella estaba utilizando. Entonces esa pregunta es para Elba y también de paso ya le pregunto a Mario para no volver a intervenir. No sé si no entendí o ya dijiste, Mario, ¿cómo ustedes definen en la UNILA qué variedad de guaraní van a enseñar? Porque vos hablas dentro de los grupos indígenas, incluso que hay variedad lingüística, y también está el guaraní que nosotros hablamos, que vos hablas, que yo hablo. Está el guaraní que hablan los correntinos, que es un poco diferente también. Y bueno, esa pregunta es para Mario, y entonces la primera pregunta es para Elba. Antes, gracias. Profe Félix, bienvenido, y Miguel Ángel. Ellos llegan para la actividad que arranca a las 18. Estamos en el cierre de la mesa. Bueno, Elba. Bien, le respondo a Dionisio. Actualmente los dos institutos superiores en los que trabajo son jóvenes de entre 20 y 30 años, jóvenes básicamente, provenientes de toda la provincia, así es que estudiamos. Yo me escolaricé en lengua guaraní con materiales traídos de Paraguay, con los profes del Ateneo que venían a dictarnos las clases. Así es que conozco por ahí la variedad más estándar de lo que se maneja en Paraguay. A su vez, yo como guaraní hablante de acá de Corrientes, tengo términos que solamente acá el correntino usa. Por ejemplo, para decir me peino, digo añahualcú. Y usted en paraguayo dice añacacanay. Para mí significa otra cosa. Entonces puedo ir haciendo esos paralelismos. Y al tener estudiantes que vienen de toda la provincia, acá la capital, escucho y a su vez voy viendo términos que yo los creía, los escuchaba ya por mi infancia, hace tanto tiempo, y acá, por ejemplo, al estudiar escolarizado, se perdieron esos términos, no los escuchaba nunca más, y ahora al tener estudiantes de toda la provincia es muy alentador el hecho de que gente muy joven esté estudiando. Y a su vez estoy también en otro grupo de estudiantes que ya son mayores, porque ya son policías con grados avanzados que están estudiando para el ascenso. Y ese es un grupo de hasta 50 y pico de años, inclusive de los 25, 30 a 50. Así que es bastante variado mi público con el que interactúo. Era eso, ¿no? Lo que él me había preguntado. Sí, tratando de responder rápidamente. Como somos una universidad de integración latinoamericana, lógicamente comenzamos con la guaraní de Paraguay, después ya pasó
por otros de guaraníes de otros lugares, la boliviana del norte de Jujuy, Jujuy y Salta, que también tengo materiales. En este momento estamos desarrollando guaraní en Buga, el guaraní escrito y hablado que se hace en la capital de São Paulo. Y en el medio de las clases también hablamos un poco el tupí guaraní de Loñandeva, que es litoral de São Paulo, y el norte del Paraná. Entonces, yo no me quedo mucho tiempo trabajando, lógicamente trabajamos la gramática, pero trabajamos más la cultura. Usamos simplemente, lo que enseño principalmente es la cultura, el tecoponá, por ejemplo, el buen vivir principalmente, y esa relación que el indígena tiene con el medio ambiente, con el otro, con el agua, el respeto, la espiritualidad, lógicamente pasando por el idioma, primeramente comenzando desde Paraguay, que es la variante que más domino, y en este momento estudiando junto con mis estudiantes, estudiando el guaraní Buga principalmente. Lógicamente en el medio de eso pasamos también el guaraní de Bolivia, el guaraní de otros lugares. Entonces procura presentar a América Latina como, presento la nación guaraní como todo, esa nación guaraní donde está siendo ocupado por varios países, Argentina, Paraguay, Bolivia, etc. Entonces por eso trabajo las variedades, siempre trabajo las variedades, y eso es el principal trabajo de investigación. Y siempre la cultura, la principal es la cultura, el buen vivir, el tocoponá, y también, ya aprovechando también, procuro también seguir un poco también las ODS también, que es interesante para nosotros también, intentar contemplar esos detalles. Oye, muchas gracias Mario y Elba por las respuestas. Hacer un comentario de Mirta. Cortito nada más para... Me parece nomás que a lo largo de lo que estuvimos escuchando desde esta mañana, nuestro rol y nuestro trabajo como representantes o como estudiosos o como promotores de las lenguas, pues podría reunirnos a lo mejor en lo sucesivo en torno a dos temas principales. Hablaba la compañera en el grupo anterior de qué hacemos para enseñar, qué metodología usamos para enseñar la lengua materna, decía la compañera Apellido Artigas, me llamó la atención, ¿verdad? Y luego también, o sea, la didáctica, llevar al cómo enseñar para que se preserve, requiere lo que decía también nuestro compañero recién, ¿verdad? De documentar los dialectos, si se puede decir así, documentar los usos. O sea, necesitamos esa documentación ante las lenguas que están en peligro de extinción, ¿verdad? Por un lado eso, y luego también trabajar, yo creo que la forma de llegar a las siguientes generaciones. Gracias, Mita. ¿Hay un comentario más? ¿Pregunta? Víctor, ¿me escuchan? Levantaste la mano. Sí, dale. No, yo estaba con problemas con la conexión acá, y entonces escuché algunas partes y otras no, una lástima. Y no sé, yo por el contacto que tengo acá con el grupo en Buga, en la TECOA, en la escuela, yo siempre tengo una pregunta que me viene, que fue lo que creo que aprendí con el tiempo, ¿no? Que de que lo escuchamos de los profesores en Buga, que cuál es el instrumento pedagógico para manutención de la lengua y todo más, y la respuesta es siempre la OPE, la casa sagrada. Y creo que esa es, porque cuando miramos nuestras ideas de planificación lingüística y todo más, son instrumentos un poco raros, como pensamos el diccionario, la gramática, sí son importantes, pero al final de cuentas es dónde se puede utilizar la lengua y con un uso significativo. Y la pregunta que siempre me hago es como, bueno, cuando salgo del grupo, ¿no? ¿Cuál es la OPE de los otros grupos? ¿Cuál es el centro comunitario donde las cosas realmente tienen un significado? Porque si no se utiliza la lengua ahí, en este centro, los diccionarios, las gramáticas son solamente instrumentos como que se quedan no parados, ¿no?
Y lo que me queda siempre es esta pregunta, como si están en una escuela no indígena, pero ¿cuál es el equivalente de la OP, ¿no? del centro comunitario? Creo que, porque ese es el instrumento lingüístico más potente, ¿no? Bueno, esa pregunta, más que, no sé, entre que cierra nuestro espacio de hoy, me parece, o lo abre, depende cómo uno lo mire, pero compartimos mucho hacernos esa pregunta. No sé si tenemos una respuesta, ¿no? Pero sí la pregunta sobre, no tanto, o no solo, no quiero decir no tanto, no es mi tema, pero no solo la didáctica, pero sí la pedagogía, ¿no? Es decir, como una manera de concebir los procesos de transmisión cultural, lingüística. Y de algún modo lo que nosotros buscamos aquí con el equipo es ver de dónde nutrirnos, ¿no? Para aprender sobre eso. Como que las didácticas tradicionales tienen su forma y sus metodologías, pero no siempre son acordes o pertinentes a las necesidades de la gente con la que trabajamos, ¿no? Pero bueno, son preguntas abiertas, me parece, que no se pueden... Hay que formularlas cada vez mejor en todo caso. A la vez, son las 6 de la tarde y dijimos que a las 6 íbamos a hacer la presentación de nuestro nuevo libro o librito, yo le digo librito cariñosamente, pero para eso lo invitamos al profe Félix Fernández, nuestro Arandú, ñan de Arandú, de acá de Corrientes, que hace tantos años que batalla, muchas veces batalló solo y ahora estábamos como acompañándolo un poco más, me parece, porque ya somos más. Pero él enseña en la extensión universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste desde el año 95 de manera sistemática. Y él ha inventado su propia metodología, sus programas, sus contenidos, sus materiales, su forma de enseñar, la progresión de contenidos, en fin, podríamos hacer una lista muy larga, pero la verdad que lo hizo por su cuero, como decimos acá, lo hizo solo y con sus estudiantes, ¿no? Y creo que con la escuela de la escuela rural, ¿no? De haber sido maestro de escuela rural, de haber sido supervisor, de haber recorrido muchas escuelas rurales de nuestra provincia, y uno aprende ahí a la fuerza, ¿no? Aprende un modo de ser, un modo de enseñar, un modo de percibir la realidad. Lo digo también identificándome, ¿no? De haber caminado muchas escuelas rurales. Así que por eso lo invitamos, porque Félix encabeza los artículos de este libro. A propósito lo encabeza porque queríamos que él fuera de algún modo el referente de este libro. Yo les voy a mostrar y les voy a hacer una introducción y luego le voy a pedir que él diga lo que tenga ganas. A ver, voy a compartir una pantalla. Acá estoy perdida en mi propia computadora, les digo, porque tengo demasiadas cosas. Ahí va. A ver, acá les presento a nuestro nuevo libro, que se llama Transmisión y Enseñanza del Guaraní, algunas experiencias en Corrientes, y lo compilamos junto con Tamara Alegre y Florencia Conde, y lo hemos editado con el colectivo editorial que conformamos. Este libro surge como deuda, tal vez, como necesidad o por deseo también, de compilar y publicar los trabajos que en la mesa del año 2019, dentro del encuentro de Geohistoria Regional, habíamos realizado. En ese momento la mesa convocaba trabajos sobre transmisión o enseñanza del guaraní en Corrientes, en nuestra provincia. El paso que dimos este año es abrirlo a la región, lo cual fue fantástico. Me parece que los resultados de la jornada nos lo muestran, porque la cabeza se nos abre de una manera superlativa, digamos. Entonces, ese año participó Félix, participó Elba, participaron María Julia, que están acá,
Miguel Ángel Quirós con Lucrecia Zárate, Vanessa, que también estuvo acá, Eric Heifel del Valle. Participamos varios y muchos escribieron sus trabajos. Y nosotros ese año insistimos mucho con el profe Félix y sobre todo con Elba y Félix, que escribieran sus experiencias y les insistíamos en lo importante que era. Y ayudábamos o asistimos en la escritura en lo que podíamos. Insistimos mucho porque esas ponencias se iban a publicar en actas. Por vicisitudes de la vida que no vienen al caso, esa publicación nunca se hizo. No estaba en nuestras manos que se hiciera, no, solo teníamos que tener los trabajos. Como los trabajos los teníamos y esa publicación no se hizo, con mis compañeras de equipo pensamos que era lindo poder hacerla igual, ahora que nos estamos estrenando de editoras y que nos gusta hacer libros, dijimos que era un buen momento para hacer un libro digital u otro libro digital, porque ya tenemos otro, y poder así publicar esos trabajos que nos parecían muy significativos hacerlos. Entonces este libro tiene 7 trabajos. Voy a correr un poquito la pantalla acá para que se vea. Tiene 7 trabajos. Está conformado por 3 bloques. El primero es el de enseñanza del guaraní, donde está el trabajo de Félix Fernández y Elba Ríos, con sus experiencias docentes, profesionales. Después tenemos otro bloque que se llama el guaraní en contextos escolares, donde está el trabajo de María Julia Pessier, Lucrecia Zárate, Miguel Ángel Quirós y Tamara Alegre, y Vanessa Sánchez Duarte. Y un último apartado que se llama Transmisión del Guaraní, donde está el trabajo de Florencia Conde y Eric Heifel del Valle. Todos trabajos que en ese momento fueron presentados de manera oral, pero también fueron escritos. ¿Por qué los ordenamos de este modo? La mesa se llamó así, entonces el título del libro no lo queríamos cambiar. Pero ¿por qué los ordenamos de ese modo? ¿O qué? Yo lo escribo en una hojita inicial del libro que escribí para dar un marco. Algo que acabamos de conversar. Pensábamos que tanto la enseñanza del guaraní como poner el guaraní como objeto de reflexión, tanto porque se escriba, porque se piensa, porque se hace memoria en los contextos escolares, como la transmisión del guaraní, que en este caso y en este libro se trata de dos investigaciones, una sobre la transmisión del guaraní en el monte, donde van los niños, las mamás, en fin, las maestras también, y la transmisión del guaraní en actividades productivas, en este caso en la ganadería de Corrientes. Pensamos que estos ejes se articulan. ¿Se articulan y de qué manera? ¿Dónde la enseñanza creemos nosotros que tiene que ir a aprender para poder enseñar el guaraní? Y consideramos que tiene que ir a aprender a los espacios de transmisión, que es muy en la línea de lo que recién planteaba Vito, ¿no? Y allí donde la transmisión se ha hecho efectiva, a pesar de los pesares en nuestra provincia, ¿no? A pesar de tanta prohibición, el guaraní se sigue hablando, ¿no? Y entonces, ¿cómo eso se logró? Bueno, ahí hay una pedagogía, ahí hay algo, ¿no? Que a pesar de todo se produce esa transmisión. Lo mismo pensamos que la transmisión del guaraní se nutre de la enseñanza o de la reflexión del guaraní en los contextos escolares, porque lo que hablamos en toda la jornada de hoy, se revaloriza, el estatus de la lengua y de los hablantes cambia, por lo tanto la transmisión se habilita, se abre, está más a la luz, hay más deseos de hablar porque no hay tanto problema con que se te va a trabar la lengua o no vas a aprender el castellano, porque se empieza a reflexionar sobre eso y se empieza a entender que eso no es así, todo lo contrario. Entonces creemos que tanto la enseñanza como la transmisión y concebir el guaraní como un objeto de reflexión promueve intercambios que se nutren y enriquecen mutuamente. Entonces, por eso propusimos esta mesa, por eso proponemos estos proyectos de investigación y por eso proponemos esta publicación, que tiene a lo largo de todo su camino, digo, el librito, este chamamé, que se llama Mi Paisaje Guaraní, que ahora seguramente lo vamos a escuchar,
la laguna, el paisaje, en fin. Le voy a dar la palabra a Félix porque me interesa mucho que él nos pueda dar su opinión respecto de esta publicación y después vamos a escuchar nuestro chamamé para cerrar junto con la distribución de este libro que por suerte lo podemos hacer de manera digital y gratuita, ¿no? Ahí te van de caro. Che, ahí te leí los echados. Ahí te leí. Cuña careja. Cuña careja. El, ahí me acuape. Ahí. Con ahí. Ñande yara tandero asa. Ñande yara tome vende de. De sai hawa. De yapopona. El coro tapir. Areikoja. Mutuoja, Eñejao, ¿viste? Que tú llamabas por ahí. Cuando comencé en el 95, el que me llevó a la universidad fue un programa de radio, chamamé cero, música de corriente seguro, yo por ahí cantaba también. Y después hacía historia de corrientes, como profesor de historia que tuve que estudiar y estudié. Y después también hacía hierbas medicinales, me gustaba, tenía libros y a veces la gente en la calle me preguntaba, ¿qué tengo que tomar, maestro, para el empacho? Y yo decía, no, pero mira que yo no soy curandero. No, pero usted dijo en la radio que la congorosa sirve para las úlceras y usted dijo que la ortiga tiene nombre de Still, el nombre científico, y usted dijo que el cajaré, cuidado con el paico porque le puede hacer mal a la criatura. Y bueno, y entonces ahí empezó a surgir, bueno. Pocho escuchó un día y me dice, ¿quién es que hablan de las cosas? Bueno, 95 en agosto, todo el mes de agosto del 95 anduvo detrás mío, Pocho. Hasta que un día me localicé y me habló, escuchame, vos tenés que ir a la universidad a enseñar. No, ¿cómo? Pero si eso es un desafío extraordinario. Yo como bien, pero si vos sabés. Entonces, lo escribo ahí en la presentación que hice en el encuentro, eso la profesora Carolina lo habrá leído muy bien. Hice la escritura de lo que me pasó. Yo de Chemitaro, Areo, 20 años, Emma, de chico yo te hablaba, mi mamá y mi papá me querían retar a veces, porque yo escuchaba cuando ellos hablaban y le entendía y me reía. Entonces, lo que sí que un día me dice, Pocho me dice, tenés que ir. Entonces yo le pregunto a mi mamá en guaraní, Elba y los señores y señoras que están escuchando, seguramente que lo entienden bien, yo le pregunto, va para Erende Chesu y Catupache, ajá, amboña en Baguazú, happy. ¿Será que yo podía enseñar a la UNE? Y me dijo mi mamá, eres joca, pucha, me venden con el cuajaboite. Me dijo, anda, mi hijo, si vos sabes. Y ahí empecé. Empecé, como decía la profesora Carolina, no había nada. Las ganas de que se enseñe no estaban. Entonces, tuve que hacer un programa por cuatrimestre, la posibilidad de un examen oral, un examen escrito. Los 3 primeros años fueron básicos nomás. Y Pocho fue mi alumno también. Él lo primero que hizo, porque bueno, yo quiero aprender tu guaraní, me decía, porque yo estaba con el material, como bien dijo Elba, yo estaba con el material que podíamos tener del Paraguay, porque acá en Corrientes estaba totalmente, no existían muy poquito. El de Dacunda Díaz, por ejemplo, Dacunda Díaz estaba, no quería saber nada con la de agua, él no, eso no, y la K, la que que ahora se usa que no, porque eso es una letra de los extremistas que vienen del otro lado del mundo, decía Dacunda Díaz. No, pero se usa con las vocales, más fácil, por razones didácticas, acá no, y no quería saber nada. Yo estuve en el ministerio un año para promocionar esto y se iba a visitarme y siempre me sacaba el mismo tema y para marcar la I de agua le ponía un acento circunflejo a la I común, porque no aceptaba tampoco que se use la I al principio, en el medio y al final, como Iguazuro, Jaijú y Cuarajú, por ejemplo. No aceptaba. Bueno, miles de experiencias, pero lo que voy a sacar en concreto es no le voy a llamar una lucha, ¿no? Porque en el ánimo del pueblo, estaba en todos lados. Cuando yo me iba a la escuela, mi director me prohibía, pero yo subía a caballo y me encontraba con los chicos a caballo, casi 5 kilómetros, con lluvia, con escarcha, con frío, con calor,
¿Y cómo hablábamos? Guaraní. A veces me llevaban, y Catupo te dejaban de Apuri, le decía yo, y llevarme cuando yo no tenía caballo, ¿será que me puedes llevar en tu anca? Y yo pica tu maestro, yo pica tu tiempo dejar así, suano, y me iba con él porque no tenía caballo. Bueno, tanto tengo para contar y para, pero lo más importante es que se instaló en la UNE, con la repercusión que tuvo en todo Corrientes, y hoy la repercusión que tiene en el Nordeste, en América y yo diría que en el mundo. Entonces, esa expansión señala que nuestro idioma cantarino dulce, mareté, y una fortaleza impresionante, queda y va a seguir expandiéndose porque el filósofo, el teólogo, el cura, el médico, cuando lo usa, se da cuenta que se produce un acercamiento a su rapichá, a su prójimo. Vos le decís, va para y un abuelo, y ya cambia la sonrisa, cambia el semblante, ya entra en otra. Bueno, es el entusiasmo que yo desde entonces hasta hoy sigo teniendo, gracias a Dios, de tu pasumita, timewa, de seguir volcando lo que puedo y lo que sé. Con una experiencia extraordinaria para la profesora Carolina, tuve que hacer un encuentro virtual. A las 9 de la mañana se largó el mensaje de la UNE para hacer un encuentro, un conversatorio guaraní. A las 9 de la noche había 200 inscritos. Entonces no sabía qué hacer la profesora. ¿Cómo hago? Y bueno, vamos a hacer 2 grupos de 100. Un grupo el jueves y un conversatorio. Y se juntan, le veo al señor, al esposo y la esposa que están juntos ahí tomando y escuchándolo. Y le pregunto cómo están, y realmente estoy emocionadísimo porque la repercusión que tuvo. Eso es el emprendimiento que están haciendo todos ustedes, desde su punto de vista, desde su lugar, y usted, profesora Carolina. Tengo mucho para decir, pero una anécdota que está ahí en el escrito que hago es, un chico estaban dudando a ver si para qué podía usar guaraní, y me pregunta a mí, entonces había una profesora, me acuerdo del apellido Gallardo, estaba a punto de ser doctora, ya es médica, déjeme que yo le contesto, profe. Bueno, y dice que estaban, el jefe de carrera, ya estaban prácticamente practicantes, ya eran 20 chicos y 20 muchachos, y había un abuelo que estaba semidesnudo, y imagínense, el abuelo frente a toda esa juventud no sabía cómo ponerse semidesnudo, entonces dice que la doctora Gallardo vio su semblante y su forma, y como estaba con tanta vergüenza, y totalmente, le habla en guaraní directamente y le dicen, ¿qué te está pasando, abuelo? Vas a Sundé, ¿qué te duele? ¿Y para qué le habló en guaraní? Se olvidó de que tenía público y empezó así. Y hace rato que yo tengo acá una molestia, es mamopa, y justo tenía esa molestia entre las piernas, imagínense, ¿a quién se la iba a mostrar? A nadie, ¿está? Y entró ella, le palpó la boca, el oído, la oreja, por todos lados, hasta que encontró ese forúnculo viejo llamado yatií en guaraní, y le dio el diagnóstico, y quedaron asombrados todos, ¿cómo hizo para llegar hasta ahí? Y bueno, eso es el guaraní, vigencia pura de nuestro idioma ancestral, único, filosófico, lógico, que está en el alma de la gente. Gracias, profesora. Muchas gracias a usted, profe. Bueno, ¿lo pudo ver el librito? ¿Le gustó? ¿Cómo quedó? Sí, bueno, me parece una iniciativa extraordinaria, porque lo importante es que pueda estar en las manos de aquellos que quieren saber los principios, casi como si fuese una historia, ¿no? Bueno, ¿Cómo empezó? ¿Por qué ahora empezó? Ya lo vamos a enviar. Le pidió a Miguel Ángel, que también está aquí, que es otro de los autores, que este año no estuvo en la mesa, pero está no solo publicando dentro de la compilación que hicimos, sino que es el autor del leitmotiv del libro, que es Mi paisaje guaraní, su chamamé, que hemos cantado en ese momento y que hoy se los voy a compartir también. El chamamé, les cuento, está manuscrito en la tapa del libro, y ese manuscrito es del profe Félix, y está la letra y la música al final del libro. Se puede hacer un clic y uno lo puede escuchar en YouTube a Miguel Ángel cantando ese chamamé. Como es un libro digital, tenemos esas posibilidades.
Bueno, así que acá lo tenemos al autor de nuestro chamamé preferido del momento, así que le vamos a dar la palabra también. ¿Tú? Bien. ¿Qué caray, mamá, para ahí? Tu micrófono, Miguel. Sacale el... Ahí está. ¿Ahí? Sí, perfecto. Ahí, mujer. O Pepe, ¿no? Ahí, por nada, Pepe. Va para aprender caru, gente escuela. Y por ahí. Caru, por ahí, ande para país arico, reuga para veteri. Hay coponar, hay coponar, hay coponar, ahí fue, pero cuando hay coponar, claro, venda, daikatui, ahí me pendí en los anteriores encuentros. Así que cuando ya esto papaité, alrededor de este libro, qué lindo, una alegría tremenda para mí, que no me esperaba. Yo siempre también fui un guaraní hablante, de chiquito le escuchaba atentamente a don Félix, y la verdad que desde muy chico yo hablé, y con mis viejos, con mi abuela, con mis vecinos, con la gente grande. Y bueno, cuando me preguntaron cómo, dónde aprendiste a hablar, y yo no supe decir dónde. Los momentos quizás por ahí, pero es como que uno tiene incorporado y alguien se encarga de sacarlo afuera. Así que eso es lo que tengo para decir. Y bueno, esta posibilidad que nos dio la profe Carolina con su equipo de investigación, ese espacio para mi escuela que se llama EFA, Escuela de la Familia Agrícola Ñanderoga, guaraní beaijera, ¿sí? Ñanderoga era esa escuela, Pepe Jorge Lomitán, pero Oñeo y Guaraní, pero mediante esa investigación pudimos llegar a las familias a través de una herramienta metodológica que tiene la institución que se llama Plan de Búsqueda. Y en esa búsqueda salimos con Caro, salimos con Pani, con Luque, mi compañera de trabajo, y con los estudiantes y las familias. Así que toda la zona recorrimos buscando esa información, viendo y descubriendo, redescubriendo esa transmisión que se da en nuestras familias de la bañe, hecha para lo mitad, donde hace el guaraní. Bueno. Y un día, con respecto al chamamé, un buen día en el foro por las lenguas originarias en el Chaco, hicimos una presentación también de nuestro trabajo, el avance de nuestra investigación. Los Pepe se mandó a Juan Chico, Giovanni Pepe, a el organizador Tuchar, a el puntal, a Oimeñan de Corazón, a hijo de tengo más ligero con el paisaje guaraní de Puyar, después de haber hablado todo, presentar cómo es la zona, un montón de cosas. Inmediatamente yo dije, este es el título para una canción, para un chamamé. Y ahí anoté en un cuadernito el título. Por primera vez empecé por el título. Yo compongo algunos chamamés, canciones, y siempre termino poniéndole el título al final. Y esta vez empecé al revés. Y fue ese el título, Mi Paisaje Guaraní. Y siempre que yo viajaba de Bedo a otra escuela rural, lo mejor que me podía pasar era irme atrás en una camioneta en donde podía disfrutar del viento, de ir mirando todo este paisaje que nos rodea, de ver los pájaros, de ver el estero, el monte sobre todo. Y bueno, todo eso decía yo, eso está impregnado de guaraní, está lleno de guaraní, el espacio, el ambiente, todo habla guaraní en nuestra zona. Y bueno, así que después un buen día le puse letra y es el tema que Caro comparte con nosotros, ¿no? en esto. Así que gracias, Carolina, por esa apertura, por esa, no sé, atención que tenés a veces, ¿no? A veces pasan muchas cosas a nuestro alrededor y no atinamos a veces a nosotros a rescatar. Y creo que no por mi obra, no por este trabajo, sino por lo que representa para el guaraní y que le pudimos poner música, poesía y música. Gracias. Ahí te venden de ahí. Ya ve, Gracias, Miguel. Ahí se inunde, ahí na. Bueno, yo quisiera que las compiladoras que me han acompañado, Tami y Flor,
también comenten algo de cómo se sienten con que el librito medio corriendo, pero nació. El día que queríamos que nazca, que fuera hoy. Bueno, de mi parte, feliz, por supuesto, de ver el producto. En esto de que conversábamos hoy de las formas y las identificaciones en el bloque 2, bueno, uno ve y ve que bueno, que hay mucho de lo que uno hace ahí. Pensaba en esto de nuestras identificaciones lingüísticas, identificaciones étnicas, en todo lo que fuimos conversando en el día de hoy, en la larga jornada, muy interesante todo. Y bueno, cerrar de esta manera me parece que es como, deja un precedente que hay que sostener. Y bueno, nada, gracias a Euge también, que está aquí presente y nos dio una mano enorme con esto del atractivo visual, de que nos represente, que nos identifique, digamos, compañera. Y nada, feliz de que esté Miguel, de poder difundir este material con los estudiantes de la EFA, la que llegue a las familias, ahora a través de los celulares también tenemos esa posibilidad, a los colegas de la escuela y a todo el que quiera acercarse y conocer estas experiencias que realmente cada una vale la pena mirar y conocer. Así que bueno, les dejo ahí la palabra a Flor. Hola, buenas tardes a los que nos saludé, porque bueno, estuvimos desde las 11. Yo estoy por supuesto feliz por la publicación del libro, pero más que nada estoy feliz por la gente que está en el libro, digamos, porque es gente que yo quiero mucho y que, digamos, que el espacio iniciado en el Engeo anterior también como que nos dejó una especie de gran familia, digamos, y todo muy, de eso que Caro pone en las palabras de bienvenida, del espacio que tuvimos antes de las jornadas de Ituzaingó, de compartir, de escucharla a Miguel hablar con el profe Félix ahí en guaraní, quedar todas así como alucinadas ahí. Y bueno, como Caro lo dice, como ese espíritu siento que de lo que vivimos y de lo que compartimos, intercambiamos en aquel Ituzaingó del 2019, siento que está reflejado en el libro y me alegra mucho que por ejemplo, ya sea como el profe Félix, como Elba, tengan un espacio también, porque son personas que hace mucho tiempo vienen trabajando en silencio, muchas veces en soledad, muchas veces peleando con todo por ahí, como Elba decía. Y bueno, y me gusta que estemos en el mismo espacio, en este caso en un libro. Me da como orgullo estar con ustedes, con los que son autores, ¿no? Y bueno, y también esto que, como Caro dice, la pregunta que cerraba y abría, yo cambié el título de mi trabajo en Ituzaingó, había puesto algo así como entrar al monte y todo lo que entrar al monte, como la potencia que tiene el monte como espacio de transmisión, como espacio educativo, donde se aprende y enseña muchas cosas, pero también el lugar que tiene el guaraní en el monte, y me fui con esa idea Ituzaingó. Y ahí estaba una señora, que era una Ramiro, que enojada, indignada, me había dicho que bueno, que también, que el monte, que hay que hacer el monte en otros espacios, y bueno, y de ahí me quedó el título también de entrar al monte y hacer monte, en el sentido de trasladar como toda esa potencia que tiene el monte como espacio educativo a otros espacios institucionales y en este caso creo que acá en este espacio académico. Así que yo estoy muy, muy feliz por el libro que acaba de nacer. Bueno, no sé si alguno de los colegas quiere comentar algo, tenemos 2 minutitos antes de cerrar, pero para no cerrar la mesa sin que ustedes, si tienen ganas, digan algo. Si no, podemos cerrar, no hay problema. Yo aprovecho porque para hablar estoy dispuesto, siempre, pero simplemente agradecerle a Tamara, a Miguel, por ahí para Miguel, a Florencia, a todos los otros autores que estoy viendo ahí, que realmente esto es una iniciativa trascendente, profesora Carolina. Esto usted no se imagina tal vez la verdadera trascendencia que tiene. Entonces, de contar, estar ahí como protagonista a mí me hace más feliz todavía que ustedes, ¿cierto? Porque
A lo mejor por ahí no te olvidas, pero sé que no se olvidan algunos. Eso hay que tener vigencia. La vigencia está en el amor a nuestro idioma, a todo lo que es uso, costumbre, a la verdadera transmisión de todo un acervo cultural que tiene directa relación con nosotros, con nuestra gente, con nuestra provincia, nuestro medio, música, poesía, el nombre de las calles tendría que ser el nombre de cada uno de los versitos, ojalá. Por eso estoy feliz de estar acá. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, ahora cerramos. Les agradezco a todos y les agradecemos mucho este encuentro, y no solo el encuentro, sino la calidad del encuentro, las ganas de compartir, de intercambiar, el respeto con que nos escuchamos, bueno, la alegría de encontrarnos, aunque sea por Zoom. Y vamos a cerrar con el chamamé de Miguel, que está colgado en YouTube y es el que van a acceder con el link del libro. Y a medida que lo escuchamos, les estamos mandando el libro por WhatsApp, por mail si quisieran, y lo hacen circular, que huele el libro. Salud. A ver, ¿dónde tengo el chamamé de Miguel? No es tan fácil. Ya va. Ahí está. A ver, vamos por acá. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Los cadetes de las escuelas oficiales están practicando mi paisaje guaraní. Lo están cantando. Gracias. Tengo muchas preguntas abiertas y no puedo. A vos muchísimas gracias, Elba. Gracias por difundir y por invitarme a colaborar con vos. Gracias. A vos, siempre. En la transmisión lo logré pasar, pero acá ahí voy. Ahí va. Mi paisaje guaraní viene hablando de Ayaite y en su dulce abañé va la magia de vivir. Mi paisaje guaraní Iwitupe weraha Uraheya sapukai Chamame hayeroku. Mi paisaje guaraní es el monte Cabú, es la luna el yacú, Pujare peñasa indu, luz de día cuarajú, astro rey coñán de ñube imbarete, y en su dulce abañé va la magia de vivir. Mi paisaje guaraní Iwitupe weraha Uraheya sapukai Chamame hayeroku. Mi paisaje guaraní es el monte Cabú, es la luna el yacú, Pujare peñasa indu, luz de día cuarajú, astro rey coñán de sol, roja y jubos del amor, nos invita a ser feliz. En trincheras por Yahú, mi paisaje resistió y a su lengua defendió de toda persecución. Sigue altiva no manoy, ñande yararen viapó, ñande ñupe imbarete, dulce voz de mi región.
son los niños mitaí. El trabajo en vapor, la comida te envió, la mujer cuñata y la guitarra en baracá, nuestro padre ñanderú, cielo azul araponá, el paisaje peagüerú, tomo mate acaibú, el maestro moejá, extraño a Hechangaú, es mi lengua y puedo hablar. Yanderoga la amistad, yandepo para ayudar. Yaca ujayayuá, soy de la tierra sin mar. En trincheras por Yahú, mi paisaje resistió. A su lengua defendió de toda persecución. Sigue altiva no manoy, ñande yararembiapo, ñande ñupe imbarete, dulce voz de mi región. Bueno, ahora sí. Mucho lío con la compu, pero se logró. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Ahí les mandamos el libro, que circule, que ande por ahí. Y nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Gracias. Oye.